pastora, luz, amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire. Buenos días para todos los televidentes, para todos los oyentes. Le damos las gracias al Señor por un nuevo día más, por una oportunidad más de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y hoy hemos recibido de esa misericordia. La palabra dice que Dios hace salir el sol tanto para buenos como malos, hace llover para justos e injustos. Entonces vemos cuán misericordioso es nuestro Dios. Le damos un saludo, le vamos invitando a que desde ya pueda conectarse, pueda tomar su Biblia, pueda estar ahí pegadito con nosotros. Le saluda su hermana Valentina, también se le hace el saludo de parte de la Congregación Casa de Oración Destellos de Amor, de la pastora Luz Amparo Alzate y el pastor William Fuentes. También saludamos a nuestro hermano John Gámez, que está ahí en la consola, y los saludamos a todos ustedes que se conectan con nosotros desde ya. Le invitamos en esta mañana que comparta el link, que pueda compartirlo con otras personas, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos y que pueda quedar conectado hasta el final. Sabemos que estamos por las redes sociales, por Facebook, por TikTok, por Instagram, por YouTube, por www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Entonces le damos la gloria al Señor y vamos a estar orando, vamos a estar clamándole al Señor, encomendándonos a Dios para que todo salga excelente. Amén. Así que les invitamos que se quede hasta el final y que vaya compartiendo el link para que pueda expandirse esa palabra y ese mensaje de Cristo. Le damos esa bienvenida a su programa Somos Testigos de Cristo. Amén. Entonces vamos a estar ahí orando, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor amado, hoy nos acercamos a ti con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de gratitud, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias, Señor, porque tú eres fiel, Padre amado. Hoy, Dios mío, colocamos nuestra vida delante de ti, Dios mío, para que seas tú usándonos, para que seas tú respaldándonos, Señor. Tu palabra dice que nadie te menosprecie por ser joven, exhorta, enseña, redarguye. Hoy estamos aquí cumpliendo, Señor, con lo que usted le ha placido. También colocamos la vida de cada oyente, de cada televidente, Señor, que se conecta a este programa. Somos testigos de Cristo, Señor. Yo coloco sus vidas en tus manos, sus caminos, Señor. Cuídalos, Padre amado. Cuida sus caminos, todo lo que están viviendo, tú lo conoces. Guárdalos de todo peligro, de todo mal, Padre amado. Que así, Señor, que ellos sean bendecidos al entrar este
programa, Señor. Rodéalos, guárdalos. Padre amado, bendice a sus familias, bendice sus hogares. Y Padre, abre el entendimiento de mis hermanos. Padre, abre sus ojos, abre sus oídos y que puedan entender tu palabra, Señor. Esa palabra hermosa. Pedro, Señor, decía, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida para nosotros? Entonces, Padre amado, te pedimos que abras su entendimiento, que abras puertas, Señor. Padre, que mires todas sus preocupaciones y que en esta mañana traigas paz, descanso, que traigas iluminación, Señor, que quites todo velo, Padre amado, y que tu palabra traiga convencimiento, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo hable, Señor. Toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. Señor, queremos aprender más de ti, más de ese Dios hermoso, precioso y maravilloso, ese Dios como ninguno otro y que es santo en todos sus caminos. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, les saludamos nuevamente. Creemos que Dios está haciendo cosas nuevas, cosas maravillosas en esta mañana, en este día martes 21 de abril. Entonces vamos a estar yendo a la palabra. Como televidentes, como oyentes juiciosos, usted va a estar buscando su Biblia y va a ir a Deuteronomio capítulo 11 y vamos a estar leyendo del versículo 18 al 25. Deuteronomio capítulo 11 del versículo 18 al 25 y dice la poderosa y preciosa palabra de Dios en esta mañana bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y los enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los cielos, sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole, Jehová también echará de delante de vosotros estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dice el 24, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y finalmente dice el versículo 25, mis hermanos, nadie se sostendrá de delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre la tierra que pisaréis, como Él ha dicho. Qué maravillosa y hermosa palabra nos regala el Señor el día de hoy. Y hoy vamos a estar viendo, mis amados hermanos, somos testigos de Cristo cuando ponemos su palabra en nuestro corazón y nuestra alma. Recordemos que en el versículo 18 decía, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. En vuestro corazón y vuestra alma. Entonces, hermanos, vemos aquí en Deuteronomio cómo se ve la importancia de grabar, de guardar la palabra de Dios en el corazón, de guardar la palabra de Dios en nuestra alma, de guardar la palabra de Dios en nuestra mente, aún así de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice la palabra de que cuando estés en tu casa, hables de ella, cuando usted esté en el patio, mi hermano, cuando usted esté
en la mesa. Dice, cuando andes por el camino, cuando usted esté en el bus, cuando usted esté en el Transmetro, cuando usted esté caminando. Dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos leen la palabra del Señor al levantarse? ¿Cuántos leen la palabra del Señor al acostarse? Dice, la escribirás en los postes de tu casa, en las puertas, en los dinteles. Y vemos esa importancia de guardar, de obedecer la palabra del Señor, de obedecer los mandamientos de Dios. Recordemos que todavía no estaba el Espíritu Santo de Dios como está ahora, que nos recuerda todo. Entonces el Señor, para que ellos pudieran grabar su palabra, para que ellos pudieran tenerla en cuenta, le decía, colóquensela en la frente, en las manos, en los postes, en las casas. Dice, hermano, que aún a los niños de 5 años ya le enseñaban la Torá. Entonces, hermanos, y también nos dice algo de que cuando ellos, ese pueblo de Israel, obedecían y si cumplían esos mandamientos, ellos serían prosperados, serían bendecidos y Dios le daría esa tierra prometida. Entonces, estamos viendo, somos testigos de Cristo cuando ponemos su palabra en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, si el pueblo amaba a Dios, si el pueblo quería seguir a Dios, guardaría su palabra, guardaría sus mandamientos. Y la palabra dice que cuando ellos guardaban esa palabra, Él prometía expulsar esas naciones poderosas, esas naciones terribles, y les garantizaba ese territorio y los protegía. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos tenemos la palabra de Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántos tenemos la palabra de Cristo en nuestra mente? Dice que si el pueblo lo amaba, debía seguir sus mandamientos, debía seguir sus estatutos, debía guardar su palabra. Y esto, hermanos, me recuerda el caso de Josué. Porque cuando nosotros leemos Deuteronomio 11, Moisés comienza a exhortarles al pueblo de Israel, comienza a recordarles todo lo que había hecho el Señor. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 11, y vamos versículos antes, dice la palabra del Señor: amen ustedes al Señor, su Dios, y cumplan sus preceptos, leyes y decretos y mandamientos. Reconozcan hoy la corrección del Señor su Dios, que los hijos de ustedes no conocen ni han visto. En la Reina Valera dice, ni han sabido. Reconozcan su grandeza, su gran despliegue de poder, las señales grandes, los hechos grandes que realizó en Egipto contra el faraón y todo su país, lo que hizo con el ejército egipcio, con sus caballos, con sus carros de guerra, y cómo los hundió en el mar Rojo. Y Moisés comienza a hablarles de la grandeza del Señor. El capítulo 11 se titula La grandeza del Señor. Dice, acuérdense también de todo lo que hizo por ustedes en el desierto. Y esto me recuerda, hermanos, a Josué, porque Josué también, cuando nosotros leemos la historia, comienza a recordarle al pueblo que el Señor, lo que Él había hecho con ellos, de dónde los había sacado, y dice, escogeos, escojan a sus dioses, escojan a sus Baales, o escogen si van a seguir a Dios, si van a servir a ese Cristo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice que Josué le dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los 12 que tuvieron vuestros padres allá en el desierto, allá en el río, a los dioses de los amorreos, a los dioses de los cananeos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy, mi amado hermano, ¿a quién decide servirle usted? ¿A quién decide servirle, rendirle culto usted el día de hoy? Si le sirve al Señor
o le sirve al enemigo. Si le sirve a Cristo o sirve al enemigo. La palabra dice que el que no está conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, mi amado hermano, usted le sirve a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo de la honra, a ese Cristo de la exaltación, a ese Cristo de esperanza, o le sirve al enemigo. Le sirve a cualquiera de los dos y pare de contar. Pero no hay terreno neutral, no hay que, es que apenas estoy buscando al Señor, es que estoy mirando para ver, es que apenas estoy buscando de Cristo, estoy experimentando, voy paso a paso. O le sirve a Cristo o le sirve a los demonios, a esos ídolos que como hombre tenemos, a esos otros dioses, el cual el más grande y más poderoso es nuestro Dios. Dice la palabra que Él se sienta en la mesa con los dioses para juzgarlo. Entonces, mis hermanos, la palabra dice que el que no está con Cristo está en su contra. Y no lo digo yo, usted lo puede buscar en la palabra, en los evangelios. Y si el que no trabaja con Cristo, entonces trabaja para el enemigo. Por eso usted ve, mi hermano, que hay personas que no sirven, que no hacen nada en la congregación o en la iglesia o en la obra, y lo que hacen es criticar, lo que hacen es difamar, lo que hacen es ahuyentar a las personas, a dispersarlas, pero es porque la palabra dice que el que no está conmigo, contra mí es, y el que no trabaja para mí, desparrama. Entonces, mis hermanos, hoy estamos viendo eso maravilloso, es de que como el pueblo de Israel podamos elegir, como Josué, como su casa, servir al Señor y guardar su palabra. Entonces vamos a estar viendo algo maravilloso, hermanos, y es guardar, poner la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Es el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra mente. Entonces, hermanos, el firme deseo de Dios, o el deseo de Dios para con su pueblo, el deseo de Dios para con su iglesia, es que su palabra esté en el corazón de su pueblo. Es que su palabra esté en su mente, es que su palabra esté en la iglesia, es que su palabra esté en nuestros hogares. Pero me llama la atención porque hay algo importante, y es que esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces vamos a estar viendo Salmo 119:11. Leamos qué dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Maravilloso, mis hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista decía: he guardado tu palabra, he entendido tu palabra, la he leído, la he escudriñado para no pecar contra ti, para no ser algo malo delante de ti, para no equivocarme delante de Dios. Entonces, ¿cuántos hermanos tenemos o guardamos esa palabra de Dios en nuestro corazón? A veces la escuchamos, como dice la palabra en Santiago, oidores olvidadizos. A veces la escuchamos y ya se nos olvida, pero ¿cuántos son hacedores? ¿Cuántos guardan la palabra de Dios en su corazón? ¿Cuántos guardan la palabra de Dios en su mente? ¿Cuántos guardan esa palabra para no pecar contra el Señor? Y veamos lo que dice también Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ahí habla del nuevo pacto, mis hermanos. Antes la ley estaba en tablas de piedra, antes la ley estaba en físico, pero hoy la ley el Señor la ha colocado en cada uno de los corazones, en cada
una de las mentes. Y es algo que habla en Romanos, que dice que el gentil o el inconverso, cuando hace algo que no es agradable o que la ley lo condena, va a sufrir consecuencias. Y aun cuando hace algo bueno que la ley dice que está bien, también es bendecido. Porque ahí está la conciencia, mi hermano. Y dice la palabra de que Él colocaría su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. También vamos a ver en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándose unos a otros con toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, mis hermanos, more en abundancia en vosotros. Este que leímos es Colosenses, pero también hay otro en Filipenses que habla, el apóstol Pablo también, que dice que abunde en vosotros el amor, que abunde en vosotros el conocimiento, que abunde en las cosas buenas. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que constantemente debemos leer y estudiar, escudriñar la palabra de Cristo, meditar de ella, acompañarla con oración, hasta que en nosotros more esa palabra con todas sus riquezas. La palabra dice, y Dios nos bendice con todas esas riquezas en Cristo Jesús, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Entonces, hermano, debe de morar esas riquezas en nuestro corazón. Y cuando el creyente en él mora esa palabra, él va a testificar de Cristo. Él va a ser un testigo de Cristo porque sus pensamientos, porque sus palabras, porque sus acciones, porque su actuar va a estar motivado y va a estar bajo la influencia y el control de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabra, mis hermanos, que hoy meditaba en la mañana, y es que la palabra dice en Juan 15:8 que si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y usted lo puede leer, mi hermano, Juan 15:8, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Estábamos hablando de que somos testigos de Cristo cuando ponemos su palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Y aquí dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí vemos, hermanos, de que el pedir todo lo que queráis, vemos el secreto que es cuando la oración es contestada, cuando permanecemos en Cristo. Cuando usted más cerca viva de Cristo mediante la palabra, mediante la meditación, estudiar la palabra, escudriñarla mediante la oración, tanto más estará de acuerdo el Señor para responder. Y hermano, y es que cuando usted lee la palabra del Señor, usted va a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la naturaleza y la palabra de Cristo, el Verbo. Entonces, mis hermanos, si usted quiere que su oración sea eficaz, si usted quiere que su oración sea contestada, si usted quiere que su oración sea respondida, aquí dice que el que permanece en Él y el que permanece en su palabra, pida lo que quiera. Pero hoy a veces como predicadores o vemos hermanos, no pida lo que quiera, reciba.